¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arte y Derecho, entrevistando a directores, dramaturgos y actores y actrices de obras de teatro. El día de hoy nos encontramos con el gran Mateo Chiarella Viale, director y quien adaptó también el guión del proyecto El hombre que corrompió una ciudad, que se estará presentando en el NOS de la Católica. Buenos días, Mateo, gracias por la entrevista. Gracias a ti, a ustedes por estar aquí y por interesarse por la obra que estamos haciendo con la Católica, ¿no? Genial, muchas gracias. Estamos muy encantados de tenerlo con nosotros el día de hoy. Y la entrevista que vamos a realizar en esta ocasión se va a llevar a cabo según palabras claves, como pueden ver ustedes en esta pizarra, por las cuales vamos a empezar entonces con la número 1, que es adaptación teatral Mark Twain. Mateo, ¿por qué se animó a realizar esta adaptación teatral? Bueno, para hacer una adaptación teatral tú tienes que encontrar en un cuento o en una novela o en una narrativa algo que creas que es potencialmente teatral, ¿no? Porque no es que todo se pueda adaptar teatralmente, ¿no? O en todo caso hay cosas más difíciles que otras, ¿no? El que me dio el talán un poco de esta adaptación fue mi papá. Mi papá había leído el cuento hace muchos años y lo había encontrado muy teatralizable, y entonces siempre me insistía en poder adaptar este cuento, y lo teníamos como un proyecto para hacer en algún momento. Él había empezado a escribirla, pero bueno, lamentablemente falleció, no se pudo hacer, y siempre quedó, digamos, resonando en mi cabeza adaptar este cuento de Mark Twain, ¿no? Es un cuento, como digo, que tiene premisas que lo hacen teatralizable, tiene elementos muy interesantes a nivel casi detectivesco, ¿no? Casi detectivesco, con alegatos además muy interesantes por parte de los personajes, y con una creatividad para su resolución que me parece que la hace muy efectiva, ¿no? Y eso tiene que ver también, ya pasando a lo siguiente, con Mark Twain, ¿no? Mark Twain es uno de los novelistas de realismo norteamericano de finales del siglo XIX, inicios del XX, que además tenía también como oficio el periodismo. Entonces el realismo y el periodismo siempre han ido de la mano por el carácter, digamos, de recopilación de una realidad que tiene el periodismo, y ya entregándole una estética. El realismo es eso básicamente en la literatura, ¿no? Y entonces él era periodista y podía captar muy bien las idiosincrasias, ¿no? Digamos, las características de Estados Unidos de esa época. Él es norteamericano. Entonces lo hacía con mucho humor, y por eso era muy querido y muy valorado, ¿no? O sea, representaba una realidad, la realidad de Estados Unidos de esa época, ¿no? En función a premisas que la población rápidamente reconocía, ¿no? Y como todo buen autor, trasciende en el tiempo. Entonces lo que cuenta Mark Twain de Estados Unidos de esa época lo podemos vivir en el Perú, ¿no? del 2023, y por eso se nos hace una obra muy cercana también. Entendido, perfecto. La segunda palabra que tenemos para proseguir es escenografía funcional y música original en vivo. Tenemos entendido que la obra será contada por una comparsa. ¿Nos podría comentar más sobre ello y lo que involucra la escenografía funcional de la obra? Sí, primero la comparsa como una herramienta de la adaptación está que sea contada por uno de los pobladores de Hadleyburg, que se llama Jack Halliday, que es como una especie de borrachín, ¿no? Una especie de vagabundo, ¿no? de la ciudad, y que tiene su comparsa de músicos que comentan, ¿no? Un poco cumple la función del coro griego, pero en sátira, digamos, ¿no? Entonces, he utilizado a este grupo, ¿no? Tanto para hacer las elipsis necesarias, para narrar algunas cosas que te da el cuento desde la narrativa, y también para darle un color a la obra a través de los instrumentos. Entonces tenemos una comparsa que está hecha, bueno, el Jack Halliday, que lo hace Luigi, es también un músico, y con esta comparsa, digamos, tienen como una especie de grupo, y está un grupo que tiene banjo, guitarra, contrabajo y violín, y Luis toca armónica y flauta traversa, me parece.
Entonces ellos le dan esta suerte de color a la obra con una música que ha sido compuesta por César Vega especialmente para la obra. Entonces no termina siendo una obra musical, de teatro musical, pero sí es una obra con canciones, y eso lo hace muy bonito, un poco más al estilo inclusive de Brecht quizás, ¿no?, que de una obra de Broadway, ¿no? Inclusive los cantos, no hemos buscado actores que sean pues que tengan como principal característica el canto, sino actores entonados que puedan, digamos, popularmente resolver una canción, no con grandes voces, sino con voces muy cercanas, muy simples, ¿no?, en eso, ¿no? Y en cuanto a la escenografía funcional, que es un concepto que debe ser sacado uno de los reels que hemos hecho nosotros, sí. Es un concepto, en verdad, que está, digamos, alentado por un escenógrafo que se llama, muy antiguo, que se llama Adolf Appia, y que ha resonado en el siglo XX, y el punto de cumbre ha sido Peter Brook con su Espacio Vacío. La premisa de la escenografía funcional es que se ponga en escena estrictamente lo que se necesita, no las cosas que embellezcan la obra sin ninguna funcionalidad, sino los elementos que se necesitan. ¿Y por qué tiene que ser? No es una premisa solamente de la dirección, porque la obra tiene muchas locaciones. Entonces tú no puedes meter y sacar camas, roperos, ¿no? Digamos, con la facilidad o la necesaria facilidad que indica la obra, porque a veces hay escenas de 2 líneas en donde un personaje sale a una calle y después sale a la calle y después regresa a su casa. No vas a sacar la casa entera, ¿no? Entonces 3 elementos que finalmente estén ahí, ¿no es cierto? Entonces esa es la casa. Entonces, ante la necesidad, la escenografía funcional es perfecta. Poner los elementos que contextualicen y que sean necesarios para la obra. Entonces la obra lo pide, y de eso se hace una estética, que es lo que nosotros estamos haciendo con Bea Chung, que es la escenógrafa de esta obra, ¿no? El escenógrafo y la que se encarga también de la utilería. Perfecto, creo que con esa explicación a todo nuestro público le puede quedar más claro, ¿no?, el contexto y qué significa escenografía funcional. Sí. Genial, muchas gracias. Y la tercera pregunta, la tercera palabra clave que tenemos es más de 20 actores. La obra cuenta con un elenco impresionante y de diversas generaciones. Tenemos tanto a Alberto Isola, Luis Peirano, Celeste Viale, Aide Cáceres y egresados de Fares PUC. ¿Nos podría comentar cómo surge esta idea de juntar estas 2 generaciones? Para poder entender quiénes están en el montaje hay que entender también quién nos da el encargo, ¿no? Que es un poco lo que tú pones acá abajito, pero voy a resumirlo antes. En verdad, esta es una obra que viene del rectorado de la Universidad Católica, que ya antes había producido montaje de gran formato con los autos sacramentales que se ponían en el atrio de la Catedral de Lima, y el rector nos da este encargo. Yo soy de la Universidad Católica, soy egresado de la Universidad Católica y soy profesor de la Universidad Católica, y Marco Miletaler, que en ese momento era el director del Centro Cultural de la Católica, le recomienda al rector que el proyecto caiga sobre mí, digamos, ¿no? Todavía no era el hombre que corrompió una ciudad, sino la necesidad de hacer un proyecto, y soy yo el que propone el hombre que corrompió una ciudad, ¿no? Y es una obra que sabía que necesitaba un gran número de actores, ¿no es cierto?, y que se puede hacer. Tú ya sabes que en el Perú es bien difícil hacer teatro. Entonces, para poder hacer obras de gran formato se necesitan presupuestos, se necesita un grupo humano grande que pueda estar, digamos, bien pagado, que no esté, digamos, que tenga las posibilidades de poder trabajar bien, digamos, ¿no? Y entonces, esta es una obra que, digamos, tenía un aspecto fundamental, que es que, primero, que se engrana con una realidad social como la nuestra, que era algo que el rector pedía, y segundo, que tenía como digamos, el sabor, la frescura para hacer una obra acogida por la sociedad, ¿no? O sea, que pueda gustar para la sociedad. Entonces, a raíz de eso, se plantea una serie de premisas. Por ejemplo, que un gran número de personas que estén en el elenco pertenezcan a la Universidad Católica. En el elenco y también en los diseñadores, ¿no es cierto? Entonces yo te puedo decir que un poco más del 50%, casi el 60% de personas involucradas en el proyecto son de la Universidad Católica. Como en este caso tú has recogido Luis Peirano, pero Alberto, mi mamá, Alfonso Santisteban, ¿no es cierto? En el caso de las diseñadoras, por ejemplo, Bea Chung es de la Universidad Católica, yo soy de la Universidad Católica. Entonces,
y también los egresados de Fares, que es donde yo enseño, ¿no es cierto? Una de las cosas que también nos pidió el rectorado es que se integre a gente de su facultad. Hablamos con la decana Lorena Pastor, estuvo muy entusiasmada y finalmente hicimos una audición muy linda con mucha gente de la facultad y quedaron estas 5 personas que son de las facultades escénicas, y ahí se logra, digamos, la comunión entre la gente de trayectoria y los jóvenes que están saliendo, ¿no? Sí, porque es una gran producción y son personas que están entrando a este mundo y es una gran oportunidad para ellos también. Exacto. Genial, muchas gracias por ello. La siguiente palabra clave que tenemos aquí en la pizarra es humor crítico. Ello se relaciona con Mark Twain en sí. Encontramos a lo largo de la obra ese estilo característico entonces de Mark Twain de utilizar la sátira para criticar la moralidad social. Sí, y yo creo que sobre todo en momentos de crisis, y estamos en un momento de crisis en el país, una crisis institucional y de la democracia, lo cual es terrible, en donde la gente se deprime, se asusta, se angustia, ¿no? El humor es una muy buena salida y no lo bueno que tiene la sátira no es que se burla de las cosas, sino que utiliza el humor como una posibilidad para entender y distender, digamos, las tensiones propias de esa depresión y de esa angustia. Entonces es perfecto usar el humor para momentos como estos, ¿no es cierto? Para que tú puedas reconocer, reflejarte, reflexionar, pero en una obra distendida, ¿no? En una obra en la cual tú misma aprecies o tú mismo aprecies, ¿no? Tu coyuntura con optimismo, ¿no? Y no con ese pesimismo que te puede traer, que también es muy importante, ¿no? Pero el drama y la tragedia, ¿no? Entonces creo que es una buena idea apostar por el humor crítico, ¿no? En momentos como estos, ¿no? Sí, la verdad que yo también totalmente de acuerdo con ella. Creo que Pataclown también tuvo mucho éxito en su momento porque también utilizaba este recurso. Exacto, ¿no? Es un recurso que es sabido, ¿no? Nosotros tenemos poetas satíricos de antaño, ¿no? Leonidas Yerovi, ¿no? Por ejemplo, son poetas que en momentos muy duros han sido muy apreciados porque ven la vida con humor, ¿no? Por más de que haya un sufrimiento debajo. Yerovi decía, no creas que porque río tengo el corazón contento. Claro. Pero significa que es una buena manera de seguir vinculándonos y no de fallecer al momento de apreciar el arte, ¿no? Claro, sí entiendo, genial. La siguiente palabra clave que tenemos aquí es mensaje de la obra, fragilidad de la moral, corrupción. ¿Con qué mensaje usted espera que el público se quede luego de ver la obra? Sí, no es una obra, en general el teatro nunca debe ser, a no ser que sea un auto sacramental o algo así, no tiene un fin, no debería tener un fin ni moralista, ni dejarte un mensaje para que tú te comportes mejor en la vida. Eso es parte de la reflexión de cada uno o cada una, ¿no es cierto? El teatro lo que hace es te plantea realidades, te plantea problemáticas, te plantea fenómenos, ¿no es cierto? Y la realidad que plantea la obra tiene que ver con la fragilidad de la moral, ¿no? Nosotros tenemos una pregunta que estamos haciendo rondar ahí a determinados intelectuales o personas vinculadas a, no sé, al arte, al derecho, etcétera, que es que si la moral tiene precio. En verdad es una pregunta un poco trucada, porque al momento en el que tú le pones precio a la moral, ya no es más moral, pues, ¿no? O sea, ya es inmoral, ¿no es cierto? Porque la moral por antonomasia, ¿no es cierto?, tiene que ser pura, o sea, casta. Tú no puedes decir qué precio tiene la moral, porque automáticamente dices, bueno, no puedes ponerle precio. Si le pones precio, ya no es moral, ¿no? Pero lo que está tratando, digamos, de granar esa pregunta, más allá de alguna retórica, es qué cosas, o sea, ¿hasta cuándo podemos sostener una moral? ¿Hasta qué punto podemos sostener una moral? ¿Dónde la moral se relativiza o no, o la moral jamás se relativiza? Eso es un poco lo que ¿no? Uno puede sentirse muy moral, pero ¿cuáles son? Hay estudios muchos sobre la moral, pero ¿cuáles son los límites de la moral? ¿No es cierto? Robar un banco para salvar a tu hijo, ¿qué es? ¿No es cierto? Es una
inmoralidad, ¿qué cosa es? Aparte del delito, ¿no? Entonces, suena muy bonito decir, ¿no? Yo soy, mi moral es férrea, ¿no? Pero cuando las necesidades, digamos, arremeten y se trata de una cosa de supervivencia, por ejemplo, ¿qué ocurre con la moral? Entonces, la obra quizás como primer alcance tiene el tema de que es tan sensible la moral que es difícil poder decir que es incólume, ¿no es cierto? O sea, que no se mueve, pero en verdad está hablando de algo mucho más grande, que es el ortodoxismo o la idea o ideología inamovible o impermeable, ¿no? O sea, pensar que las cosas son blanco o negro en un posmodernismo en donde todo se relativiza es realmente no vivir el presente, ¿no? De ahí, por ejemplo, para poner algo muy concreto, los géneros, ¿no? Que ahora ya no solamente son hombre o mujer, ¿no es cierto? Ya tenemos muchos géneros, ¿no? Y si tú no lo entiendes, entonces estás siendo ortodoxo. Y si tú defiendes algo con ortodoxismo, no estás viviendo tu realidad. Porque la verdad es que ya vivimos en una realidad posmoderna, en donde las cosas se relativizan y tenemos que verlas relativamente, ¿no es cierto? Entonces, y cuando estamos viendo una crisis de la democracia, que alguien nos venga con un ortodoxismo, es como para decirle, ¿sabes qué? ¿No? Nos estás destruyendo, ¿no? Claro, interesante todo lo que menciona y llama la atención que Mark Twain, que es en quien usted se basa para hacer esta obra, para adaptarla, ya generaba esto, ¿no? De cuestionar esta moral también, y pese a que se relaciona más con esta relatividad de postmodernismo, ya desde su época ya lo identificaba él, ¿no? Sí, de hecho tiene un tratado que se llama ¿Qué es el hombre?, ¿no? Y donde además él tiene la experiencia de la religión luterana, ¿no? Que, digamos, quitaba a la iglesia como mediadora y le otorgaba a los hombres una responsabilidad sobre su comportamiento, asumiendo además que ya ni siquiera podían hacer nada por entrar al paraíso, sino que ya Dios había escogido, ¿no?, a quienes entraban al paraíso y el resto era simplemente, ¿no?, asumir sus responsabilidades. Y ese es un concepto que se desarrolla mucho más con el existencialismo posterior, o sea, con Camus, con Sartre, en donde dicen que es el hombre es la suma de sus actos. Ese es el hombre. Entonces, esto va un poco por ahí, o sea, y entonces la sátira viene precisamente a decir, el hombre es así y Dios, ¿no es cierto?, nos quiere así y tenemos que comportarnos así, pero siento cosas, no, pero Dios es así, ¿no es cierto?, y nos pide pero es que yo me gustaría tener una casa, no, porque Dios es así. Entonces, eso es lo que cuestiona a Twain, ¿no? Y que además de eso te sientas orgulloso y seas soberbio con eso, porque yo soy así, entonces lo que hace Twain es poner la aguja en un globo, ¿no? Lo destruye, ¿no? Claro, qué interesante y profundo, la verdad, que creo que el público lo va a disfrutar bastante entonces con estas reflexiones que puede tener luego de la obra. Sí. Genial. A ver, continuando con nuestras palabras claves, tenemos la siguiente, que sería la final, que es producción PUC, que ya se relaciona con un poco lo que nos ha adelantado usted, pero igual cumplo con hacerle la pregunta en caso quiera agregar algo más. ¿Cómo fue esta coordinación con la PUC para realizar esta obra de gran formato? ¿O cómo actualmente quizás cómo se está llevando esta coordinación? ¿Cómo usted lo siente? ¿Qué tal el apoyo de la Católica en esta producción? Bueno, una vez que se hizo este primer enlace con el rectorado a través de Marco Miletaler, ya la universidad, digamos, nos dio el espacio y todas sus herramientas para que nosotros podamos desarrollar el trabajo. Nosotros tenemos una productora que es Fabiola Castro, que es quien es el vínculo entre la producción y la producción de la Católica, ¿no es cierto? Entonces, cómo se va dando, digamos, la producción está siendo muy orgánica, pero los detalles te los tendría que dar ella, porque ella es la que está, digamos, sirviendo de ese nexo, ¿no? De todas maneras, ella nos transmite el constante entusiasmo de la universidad por este trabajo, la expectativa que hay, ¿no?, y las ganas de verla, ¿no? Genial, sí, justo hemos tenido la oportunidad de hablar con Fabiola Castro, que quizás luego la podamos mostrar a nuestro público, pero es una gran persona. Y bueno, continuando entonces con la entrevista, seguiremos con las palabras finales para cerrar esa entrevista.
La verdad que creo que la dinámica de las palabras clave ha sido útil en esta oportunidad. Sí. Y solo para concluir sería darle el paso a usted si quiere darnos unas palabras finales para el público, para que pueda ver la obra, quizás se anime. Sí, yo creo que hay algo que no he mencionado, que es que está por aquí más o menos en estas palabras clave. Sí, adelante. Pero yo estoy muy contento con el elenco que tenemos. O sea, me parece que yo he tenido algunas experiencias parecidas, pero esa comunión entre grandes actores, quizás de los más importantes de nuestro país, hablo de los mayores, ¿no? Y de los jóvenes, resuelve en mí algo que me parece fundamental, ¿no? Que es, en verdad en el Perú se hace teatro de mucha calidad. Yo he estado en todas partes del mundo, he visto teatro en todas partes del mundo y tenemos grandes actores. Y a veces por una suerte de esnobismo, nosotros decimos, me voy a estudiar afuera, voy a hacer algo afuera, quiero vivir la experiencia afuera. Me parece absolutamente bueno, tener experiencia afuera es bueno, pero no bajo la premisa de que lo que está afuera es mejor que lo que está acá. Porque realmente estas personas son actorazos y que nuestros jóvenes, ¿no?, estén con ellos, convivan con ellos, aprendan de ellos, me parece una parte esencial de este trabajo. O sea, que puedan verlos actuar, que trabajen con ellos, me parece que es de alguna manera didáctico. O sea, que entiendan que el teatro no empieza con ellos, como yo debí entenderlo cuando yo empecé a hacer teatro. No empieza conmigo. Hay una generación que nos ha llevado, hay generaciones que nos han llevado hasta donde estamos ahora. Y esta obra es un tributo también a muchas de esas personas, ¿no?, que están ahí escritas algunas, porque sin ellas no podríamos tener el teatro que tenemos ahora. Y eso me pone bien orgulloso. Genial, buenísimo mensaje, creo, como mensaje final, y creo que también a nuestro público le queda también una mayor apreciación sobre esta obra y todo lo que está viniendo, ¿no?, con ella, esta intergeneracionalidad que hay. Y bueno, finalizamos entonces con una invitación a ver la obra El hombre que corrompió una ciudad, y les doy la palabra ahí, Mateo, para que pueda invitar a nuestro público. Claro, no se pierdan la obra El hombre que corrompió a una ciudad. Estamos aquí en el Teatro Nos, ahí al costadito del Centro Cultural de la Universidad Católica, en Camino Real. La obra va del 14 de octubre al 19 de noviembre. Estamos jueves, viernes y sábados a las 8 y domingos a las 7 p.m. Es una temporada corta, en el fondo son 22 funciones y va a ser difícil que podamos reunir nuevamente a este elenco grande. Entonces realmente vengan, la van a pasar muy bien. Vamos a disfrutar del ingenio de Mark Twain con unas super actuaciones, con una composición maravillosa, ¿no es cierto? Y un equipo humano muy lindo que está trabajando muy duro para que ustedes estén aquí. Las entradas las pueden encontrar en Join Us, en la plataforma de Join Us, ¿no? Los esperamos. Genial, muchas gracias. Eso sería todo por nuestra entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Mateo, por su tiempo y por toda su dedicación en esta obra. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.